Este video muestra el diseño para la implementación de un invernadero de cultivo de amaranto en la altillanura del Caquetá como proyecto para la materia de control de biosistemas realizado por los estudiantes César Augusto Merchán Núñez, Mateo Rodríguez Rodríguez y Pablo Julián Ruiz. Bueno, el amaranto es un grano que se domesticó en América hace más de 4.000 años por culturas precolombinas, principalmente la azteca, los incas y los mayas. El género Amaranthus contiene más de 70 especies, de las cuales la mayoría son nativas de América, y principalmente solo se usan 3 para la producción de grano, las cuales son Amaranthus cruentus, Amaranthus caudatus y Amaranthus hypochondriacus. Colombia cuenta con altas ventajas debido a su posición geográfica para producir materias primas y derivados de alta calidad de este cultivo, con lo cual se llevará al desarrollo y al empleo de zonas de influencia, ampliando el campo laboral de las industrias alimentaria, dietaria, entre otras. Este proyecto tiene como objetivos investigar la variedad de amaranto con las condiciones climáticas más favorables para su implementación en clima tropical bajo, utilizar criterios técnicos para el diseño del invernadero, proponer dispositivos de control para la automatización del invernadero. Esta es una descripción del amaranto, destacando el subtipo Angiosperma, clase Dicotyledonea y nombres comunes como son el ataco, sangorache, sangoracha y el coime. El amaranto es una planta tradicional con alto valor nutritivo, con gran contenido de proteína digerible. Dentro de las ventajas que encontró Mujica, podemos ver que tiene un balance adecuado de aminoácidos esenciales, su fácil adaptación a las condiciones climáticas y sistemas de cultivo, tanto de pequeños como grandes productores, usos múltiples en la alimentación humana para la producción de galletas, dulces, tamales, tortillas, entre otras. Es una planta C4 que le permite tener mayor eficiencia en la fijación de CO2 y producir una misma cantidad de biomasa. Los residuos de la cosecha pueden ser utilizados para la alimentación animal. Tiene una eficiente asimilación del nitrógeno y se adapta a amplios rangos de densidades de población, teniendo rendimientos similares entre 20 y 25 plantas por metro cuadrado hasta 300 a 400 plantas por metro cuadrado. Fisiología vegetal. El amaranto es una planta anual de tipo arbustivo herbáceo, erecta, poco ramificada, de color verde al inicio del crecimiento y morado o púrpura en la madurez. La raíz se caracteriza por ser de tamaño corto y grueso, de hasta 15 centímetros de longitud, provisto de numerosas raicillas laterales. El tallo es de forma cilíndrica con ángulos y estrías gruesas longitudinales, de color morado o púrpura. Las hojas son simples, alternas opuestas con bordes levemente ondulados de tamaño variable, entre 3 y 15 centímetros. Las inflorescencias terminales o axilares son de tipo amarantiformes o glomeruladas muy vistosas, agrupadas, forman la panoja, la cual madura puede llegar hasta medir 90 centímetros. El fruto es seco, indehiscente, de tipo cápsula, el cual contiene una única semilla muy pequeña, lisa, brillante, ovalada y ligeramente aplanada. El número promedio de semillas por kilogramo va hasta los 1800, de las cuales el 82% son normales. Germinación. La germinación del amaranto se hace sobre papel sustrato, el cual debe ser de alta calidad para que proporcione una humedad uniforme, obteniendo resultados de germinación igualmente uniforme. Este debe tener un pH entre 6 y 7 y las plantas deben ser sometidas a una temperatura de 20 grados Celsius durante 8 horas y 30 grados Celsius durante 16 horas. En cuanto a los requerimientos del cultivo para la germinación, este presenta un amplio rango de altura, la cual va desde el nivel del mar hasta los 2.800 metros. Requiere una temperatura no inferior a los 15 grados Celsius, encontrándose la óptima entre los 18 y 24 grados Celsius. Pueden soportar bajas temperaturas, pero no se recomienda su cultivo en zonas con alta incidencia de heladas o zonas muy ventosas, pues puede producir el volcamiento de plantas. En general, el amaranto requiere poca cantidad de agua, siendo así 300 a 600 milímetros de lámina de precipitación anual. Crecimiento y desarrollo. El seguimiento del estado fenológico es esencial para el agricultor, pues permite programar las labores culturales, como el riego, la aplicación de insecticidas y aporques, y también porque permite evaluar el crecimiento del cultivo y tener una idea sobre los rendimientos.
El amaranto es una planta alimenticia que crece en todos los valles interandinos, siendo el piso ecológico de este cereal el indicador para su cultivo. Crecimiento y desarrollo, la fenología del cultivo. Emergencia. Es la fase en la cual las plántulas emergen del suelo y muestran sus dos cotiledones extendidos. Este estado puede durar de 8 a 21 días dependiendo de las condiciones agroclimáticas. Fase vegetativa. Se determinan contando el número de nudos en el tallo principal. Fase reproductiva. Inicio de la panoja. El ápice de inflorescencia es visible en el extremo del tallo. La panoja tiene al menos 2 centímetros de largo. Al terminar la panoja, debe tener al menos 5 centímetros de largo si la antesis ya ha comenzado. La antesis es cuando al menos una flor se encuentra abierta mostrando los estambres separados y el estigma completamente visible. El llenado de granos se da cuando la antesis se ha completado en al menos el 95%, dividiéndose en dos etapas: de grano lechoso, cuando las semillas al ser presionadas dejan salir un líquido, y en grano pastoso, cuando al ser presionadas las semillas presentan una consistencia pastosa. Después sigue la madurez fisiológica. Este se presenta principalmente por el cambio de color de la panoja. Y finalmente la madurez de cosecha, en el cual las hojas senescentes caen, la planta tiene un aspecto seco de color café. Para la siembra es importante hacer una previa preparación del suelo, teniendo en cuenta el sitio de siembra. También es importante considerar el grado de infestación de malezas, pues estas van a generar una competencia sobre el cultivo. En zonas donde hay fuerte incidencia de malezas, es conveniente realizar un riego presiembra, luego de la preparación del suelo para provocar la germinación y emergencia de estas. La siembra puede realizarse de manera directa o mediante trasplante, y es importante dejar caer la semilla a poca altura del suelo, dado que por su pequeño tamaño y peso puede ser desviada por el viento. Deshierve y aleo. Es esencial hacer un deshierve en las etapas tempranas del cultivo para que las malezas no generen una competencia por los recursos del suelo y del agua. Igualmente, la fertilización, la cual se encuentra relacionada con la disponibilidad de humedad. El amaranto responde positivamente a la fertilización nitrogenada. Otra forma de realizar la fertilización es en forma orgánica, la cual se fundamenta en el aprovechamiento de la biomasa de las plantas, residuos vegetales post cosecha, excrementos de animales, entre otros. La cosecha se realiza cuando la planta ya presenta signos de madurez, tales como hojas secas en la base del tallo y amarillentas hacia el ápice de la planta, cierta dehiscencia en la base de la panoja, granos duros y muy difíciles de romper. Una vez cosechadas las plantas, las cuales se pueden hacer de manera manual o con una cosechadora combinada, estas se llevan a la trilla, la cual se desarrolla igualmente de manera manual o con el pisoteo de animales. Antes de empacar, los granos se deben llevar a una humedad del 10 al 12%, lo cual se hace por secado natural o con secadoras convencionales. La poscosecha. Como ya lo había dicho, la poscosecha va con el trillado, principalmente manual, y posteriormente el secado natural o con secadoras convencionales. El empaque empleado para la conservación debe incidir sobre las propiedades fisiológicas. En general, el almacenamiento de los granos debe realizarse en un ambiente seco, limpio y controlado de plagas. En este proceso debe controlarse la humedad para no perder la calidad del grano. Entre los procesos de poscosecha, para el amaranto se encuentra el reventamiento del grano,
para consumirlo como grano inflado. Adicionalmente, el grano de amaranto puede molerse para generar harina y realizar productos panaderos. Entre los insectos que afectan al amaranto se encuentran aquellos que atacan las hojas, que son de defoliación o perforación a las hojas. Pérez y otros autores realizan un recuento de algunas especies de insectos que atacan plantas de amaranto, los cuales agruparon entre aquellos que atacan hojas, tallo y raíces, los cuales son aquellos insectos que atacan el follaje. Entre ellos se encuentra el Sphenarium purpurascens, que inicia actividad desde que la planta se encuentra emergiendo, predominando luego en las épocas lluviosas, pues los huevos de estos insectos se eclosionan en condiciones de alta humedad. Para controlar este insecto mediante el uso de una solución que combina extractos de bálsamo, chicalote y higuerilla, la cual afecta al 100% de los insectos en estado larval y entre el 76 y 81% en estado adultos. El Melanopus sp. de hojas tiernas del cultivo hasta que la planta mide alrededor de 30 centímetros. El control de este insecto se basa en remover el rastrojo de los cultivos anteriores para exponer los huevos de las hembras al ambiente y evitar así su eclosión. También se puede aplicar el hongo Metarsium anisophilae o el Acridium en concentraciones de 1.2 a 1012 cunidas por hectáreas o el Protozoonocema locusae de 300 a 500 gramos por hectáreas, alcanzando en ambos casos el 100% de efectividad. El Eichistus es una especie de fitoplaga que se alimenta de savia de la panoja de la planta que al ser capturada emite un olor desagradable para el ser humano. Especies primas de este insecto se alimentan de otros cultivos como soja y algodón, incluso antes de la aparición de las vainas, aunque el Euchistus herbes no reduce el rendimiento ni calidad de las plantas. El Macropsium se encuentra de forma agregada en el envés de las hojas, tallos, brotes y panoja. Succionan la savia y jugos de las plantas tiernas y generan un mayor daño cuando la planta se encuentra en crecimiento. La planta responde con un amarillamiento, a la vez que los bordes y hojas jóvenes tienden a deformarse o encresparse y disminuyen la resistencia a las enfermedades, por lo que pueden transmitirlas a otras, dados que estos insectos transmiten virus. El control de estos insectos puede hacerse mediante mosca Tricopoda gicomelili. Respecto a la epicauta, en general se encuentran entre 5 a 30 individuos por planta, llegando a ocasionar daños de hasta el 80% de las hojas. El control químico efectivo. Adaptación de cultivos, de hierbes oportunos y la eliminación de plantas hospederas. La Spodoptera exigua son larvas alargadas que se alimentan de hojas tiernas, dejando únicamente la nervadura central, generando daños importantes, afectando rendimientos en la producción. Se recomienda efectuar labranzas tempranas y profundas para destruir pupas invertes antes de que dejan con el inicio de la temporada de lluvias y ser expuestas a la radiación solar. La Folisora catulus es una larva de cabeza negra, cuerpo verde y collar negro que se alimenta del follaje, que causa un efecto al enrollamiento de las hojas formando un capullo, evitando así el crecimiento de las plantas. El Sigmene acrarea se alimenta de tejidos jóvenes de las hojas y panoja. Para controlar esta oruga se puede desplegar el escarabajo Colups femoratus, que se alimenta de los huevos de este insecto. Finalmente, en el grupo de estos insectos, la Disochina melanocéfala perfora las hojas tiernas de forma irregular, llegando a consumir grandes cantidades de follaje. Respecto a los insectos que atacan el tallo, se encuentran el Hipolixus truncatulus, que realiza un entramado de túneles a lo largo del tallo, generando interferencias en la absorción de nutrientes, llegando a romper órganos apicales. Este insecto predomina al inicio de la antesis, caída del polen y comienzo de la maduración. La Amaurosmisa abnormalis es una larva de mosca que barrena el tallo desde la base de la planta, aunque en ocasiones lo hace desde la raíz, alimentándose del gineceo mediante la elaboración de galerías, debilitándolo y partiéndolo.
La herpetograma bipuncalis es una larva con manchas negras en el dorso de color verde cristalino que se alimenta también de las hojas y panoja. Tiende a aparecer cuando surge la espiga hasta que madura. Finalmente, para los insectos de raíz, la Filophaga morón, que es un insecto que se encuentra en la planta, cuando ésta se encuentra atacando a la planta, esta tiende a ser flácida y a marchitarse al no haber suficiente flujo de nutrientes desde la raíz. Se puede encontrar hasta 9 larvas por metro cuadrado e incluso en otros cultivos como flores, maíz, frijol, pastos ornamentales, rábano y tomate. Finalmente, hay un insecto benéfico depredador, que es el Hippodamia convergens, que es un insecto coleóptero benéfico al amaranto, considerada depredadora, dado que se alimenta tanto en estado adulto como larval de varios organismos que la atacan. En su dieta se encuentran pulgones, huevos, larvas, ninfas y otros estados de individuos que se alimentan de la planta o se encuentran cerca de ellas. Metodología. Respecto a la topografía, se puede decir que la altillanura del Caquetá es una subregión central que se encuentra en transformación y que se distingue por paisajes de topografía de lomerío o mesones alternados con llanuras. Se ubica al oriente de la zona de poblamiento dentro del departamento del Caquetá, cuya área es aproximada de 19.900 kilómetros cuadrados en proceso de transición, caracterizada por tener pequeños núcleos de urbanización incipiente a lo largo de los ríos navegables y muchos fundos dispersos, alternados con pequeños resguardos indígenas. Es el área por excelencia del cultivo de la hoja de coca. Este paisaje fisiográfico comprende esencialmente los tipos de relieve de lomas, colinas y mesas, depresiones y valles. En el Caquetá se encuentra en clima cálido y muy húmedo. Tienen por litología arcillolitas y lodolitas altamente meteorizadas, arcillas abigarradas de la formación orito y terciario superior con grados de pendientes y erosión. Los factores hidroclimatológicos más importantes según la gobernación del Caquetá se encuentran. La temperatura promedio multianual de este departamento oscila entre los 16 y 24 grados Celsius, siendo la temperatura promedio de 26.1. Al mediodía, la temperatura máxima oscila entre el 29 y 33 grados Celsius y en la madrugada mínima está entre el 21 y 22. El sol puede brillar entre 3 y 4 horas diarias en los meses más lluviosos, pero en los meses secos de principio de año la insolación es ligeramente mayor a 5 horas día. La humedad relativa del aire oscila durante todo el año entre 69 y 86%, presentando mayores registros en los meses de junio y julio y menores en el primer trimestre del año. La evapotranspiración potencial anual se encuentra en los rangos de 1.000 a 1.200 milímetros. Generalmente las lluvias en el departamento del Caquetá se representan en las noches, pero en junio y julio las mayores precipitaciones se dan en las mañanas, siendo el promedio total anual de 3.700 milímetros en los meses de mayor sequía. Llueve entre 13 y 15 días al mes, y la frecuencia de los días lluviosos en los meses de mayor precipitación es de 20 a 25. Cabe señalar que ante fenómenos de variabilidad climática como lo es el Niño o la Niña, el comportamiento de las lluvias y temperaturas difiere para el oriente del país en relación con lo que sucede en los departamentos andino y en general con el occidente del país. Dimensionamiento del invernadero. Para el diseño del invernadero se escogió como material de construcción acero A36 por su facilidad de acceso en el mercado frente a las propiedades que se presentan especialmente en la resistencia, que generalmente es un esfuerzo de fluencia de 250 megapascales y a la tensión de 400 a 500 megapascales, siendo ideal para ser empleado como material estructural debido a que responde de manera favorable ante las solicitaciones que se ve sometida a una estructura. Comercialmente, la empresa Perfiles y Vigas proporciona 3 distintos perfiles de vigas elaboradas en acero con distintas medidas, por lo cual se seleccionan los catálogos de este proveedor para poder elaborar el diseño de forma apropiada.
Para el invernadero se plantea inicialmente elaborar el diseño estructural de una nave estándar, representado en la figura que se muestra en esta diapositiva, cuyas dimensiones y especificaciones sean comunes entre las demás planteadas en el proyecto. Al consultar la densidad del polietileno que se podría utilizar para recubrir el invernadero, se encontró que esta es del orden de 0.91 kN por metro cuadrado por espesor. Al suponer un espesor de 1 centímetro sobredimensionado para poder incluir allí efectos de otras cargas no consideradas para el análisis, se puede encontrar que el peso del plástico por unidad de área superficial del invernadero es de 9 por 10 a la menos 3 kilonewton metro cuadrado por área superficial. Que la otra. Inicialmente se escogen los elementos descritos en la tabla que se encuentra en esta diapositiva como los elementos de predimensión del invernadero. Adicionalmente se elabora una tabla con las medidas de las áreas de cada vista del invernadero para poder determinar así el peso por el plástico del invernadero y las posibles presiones ejercidas por el viento en forma posterior. En la imagen que se encuentra en la parte derecha inferior se puede encontrar el esquema y la distribución de las vigas que se han predimensionado, al igual que las columnas. Se elabora el espectro sísmico según la norma sismorresistente del 2010, título A, en el cual al localizar la estructura se encuentra emplazada en una zona de amenaza sísmica baja. Si se considera que el invernadero es un pórtico resistente a momentos de acero con disipación moderada a baja de energía. Para el análisis de vientos se emplea el método simplificado efectuado por la norma sismorresistente, título B, en el cual se pueden encontrar las presiones ejercidas por el viento en la tabla que se encuentra en la parte inferior derecha de la diapositiva. Al realizar la simulación mediante un programa y un software de análisis estructural, se puede encontrar que el predimensionamiento no cumple con los requerimientos estructurales adecuados, por lo cual se emplean unas secciones transversales en el invernadero para que éstas puedan cumplirse. El diseño final del invernadero arroja la siguiente distribución de elementos, añadiéndose una columna adicional de una área mayor en la parte media del invernadero. Balance energético. El consumo energético en los invernaderos es un factor muy importante para considerar dentro de los costos de producción. De ahí se considera prioritario la optimización energética de estos sistemas. Para esto tenemos en cuenta, primero, temperatura óptima, ya que además de mantener la temperatura mínima biológica, el objetivo es acercarnos en todo lo posible a la temperatura óptima. Las necesidades energéticas, que es el proceso térmico originado dentro de los invernaderos agrícolas, se basa en el empleo de materiales de cubierta con muy poca transmisividad a la radiación infrarroja. Los sistemas de calefacción y refrigeración se usan para controlar la temperatura al interior. Su objetivo es lograr valores de humedad y temperatura lo más cercanos posibles a las óptimas de producción. El material de cubierta utilizado es uno de los factores que influyen de forma decisiva en las necesidades de calefacción o refrigeración de las plantas cultivadas en los invernaderos. Igualmente tienen importancia la propia refrigeración que proporcionan estas mismas plantas a través de transpiración y el calor que entra o sale a través de los sistemas de ventilación. Para el cálculo del balance energético en un invernadero, el principal parámetro es la temperatura exterior, que determina de forma directa las necesidades de refrigeración y calefacción, ya que lo que nos interesa es el control de las temperaturas mínimas, y los principales valores de temperaturas exteriores son la temperatura media de las mínimas mensuales y la temperatura mínima absoluta del año. Una forma simplificada de la ecuación de balance de energía en el invernadero puede ser la que se descompone
en la energía ganada y la energía perdida por el aire en el invernadero de la siguiente forma. La radiación neta más la energía calorífica que es necesaria aportar o eliminar del invernadero va a ser igual al calor perdido por conducción o convección, el calor sensible y latente perdido por la renovación del aire al interior, más el calor latente consumido en la evaporación de las plantas y el suelo, más el flujo de calor perdido por conducción a través del suelo. Para el balance energético del volumen de control tomado, se debe tener en cuenta en las ecuaciones para determinar las resistencias equivalentes en paralelo y en serie. La transferencia de calor en el invernadero tiene tres componentes principales: la cubierta, las paredes y el suelo. Es necesario conocer diferentes características como el área de flujo de calor, los correspondientes aspersores y características térmicas de cada material. Es conocido que las plantas generan una determinada cantidad de calor. Sin embargo, esta cantidad no es muy significativa respecto a los demás factores que influyen como la radiación, la iluminación instalada en el lugar. En nuestro caso, se analizan dos casos de estudio: la temperatura de 36 grados centígrados, que corresponde a la máxima en la noche, y la mínima de 17 grados centígrados. Además, se tiene que la temperatura de confort para el cultivo es de 24 grados centígrados en el día y 21 grados centígrados en la noche. Evaluando estos criterios anteriormente mencionados, obtenemos que en la noche no hay una necesidad de calefacción o refrigeración, dado que el flujo de calor no es muy significativo y puede mantenerse en temperaturas óptimas para un buen desarrollo del cultivo. Sin embargo, en el día sí es importante llevar a cabo una refrigeración del lugar con el fin de mantener el cultivo en condiciones óptimas, más concretamente necesariamente retirar 12.6 watts de calor en el sistema de control. Esto se puede lograr con la creación de ventanas cuya área de sección cambia de acuerdo a la necesidad de ventilación natural. Tipo de riego seleccionado. Para este sistema, lo que se quiere realizar es un riego a gravedad por surcos, que consiste en un juego de canales diseñados con el fin de distribuir por el cultivo el agua de tal manera que se lleve desde la fuente hacia todo el terreno de siembra. Este sistema de canales se compone de una red principal y una secundaria y un desfogue. Se llama sistema de riego por gravedad, ya que los canales de transporte de agua son surcos y estos canales por una pendiente encargada de mover el sentido de la trayectoria del agua. Este sistema de riego funciona ya que el agua en su recorrido por la plantación se va infiltrando en el suelo y de esta manera alimentando y supliendo las necesidades hídricas del cultivo. Para escoger el método comenzamos por analizar las condiciones locales imperantes, la tecnología disponible, la experiencia con sistemas de riego, la mano de obra disponible, el costo y los beneficios. Para el diseño de los surcos, básicamente el sistema de riego de gravedad por surcos consiste en una red principal de conducción, tuberías en polietileno, PVC o de aluminio, que distribuye el agua hacia los canales secundarios o surcos. Los surcos son conductos hechos en el mismo terreno, o son la red de canales secundaria, la misma que lleva el agua al cultivo. El agua está en excedente, tiene que ser desalojada y este es el tercer componente del sistema de drenaje. Para diseñar los canales vamos a tomar en cuenta la longitud del surco, su forma y su separación con los otros surcos. Estas características están condicionadas a parámetros naturales como la pendiente, el tipo de suelo, el caudal disponible, la profundidad de riego, prácticas de cultivo, longitud del terreno y la forma del surco. Para la construcción del surco existen tres etapas fundamentales que las podemos definir de esta manera. Primero, el trazado del surco maestro. Segundo, la formación de los lomos guías. Y tercero, la formación de los lomos paralelos. Parámetros de control y automatización. Para los parámetros de control,
es importante manejar el clima dentro de un invernadero. Debemos de tener en cuenta, aparte de la gran variabilidad que se registra a lo largo del día, parámetros tan importantes como la temperatura, la humedad, la radiación y la concentración de CO2. La radiación solar es una fuente de energía para el crecimiento y desarrollo de las plantas y el principal insumo de la bioproductividad vegetal. La iluminación se controla mediante el accionamiento de mecanismos que extienden pantallas de sombreado instaladas normalmente en el interior del invernadero que reducen la radiación incidente sobre el cultivo cuando ésta está demasiado elevada o que evita que produzcan quemaduras en las hojas de la planta. La temperatura del aire al interior del invernadero y de las propias plantas incide de manera directa sobre el proceso de fotosíntesis, de modo que el equilibrio respiración-transpiración se ve afectado. Es por ello por lo que las elevadas temperaturas provocan pérdidas de producción y calidad. El control de la temperatura se realiza mediante sondas de temperatura instaladas en el interior del invernadero. A partir de la medida de la temperatura se programa una serie de actuadores dependiendo de la misma. Humedad. Las oscilaciones higrométricas en un invernadero son muy elevadas, produciéndose condiciones de saturación durante la noche, condensación y bajas muy bruscas durante el día. Por un lado, los excesos provocan el desarrollo de enfermedades y por otro, las bajas prolongaciones de humedad pueden producir situaciones de estrés en la planta. La humedad relativa es monitoreada en la estación climática del interior del invernadero y actúa sobre el funcionamiento de sistemas de nebulización para aumentar la humedad o sobre los sistemas de ventilación forzada para evacuar el aire demasiado húmedo del invernadero. El dióxido de carbono es conocido por todos, ya que la planta requiere una concentración de alrededor de 700 a 1000 partículas por millón para producir óptimos de calidad y cantidad. El aporte de CO2 se realiza bien mediante un tanque de CO2 puro repartido por canalizaciones o aprovechando los gases de combustión de una caldera o generadores de aire de combustión directa. El riego. El riego controla la frecuencia y la aplicación de nutrientes mediante una programación impuesta por el agricultor o el técnico de la explotación, o a partir de señales externas mediante el uso de sondas de estado hídrico del suelo y o la planta. Mediante sondas de una estación climática, la programación de la aplicación de nutrientes se realiza a partir de la programación del riego, programando un equilibrio natural concreto para cada estado fisiológico del cultivo. Para el presupuesto podemos observar de la tabla, se hizo un APU, un análisis de precios unitarios, en el cual podemos observar las cantidades necesarias para poder realizar un invernadero tipo capilla de un módulo simple de 252 metros cuadrados. El valor neto de esta obra sería de alrededor de 9.250.000 pesos. Como parte de la discusión, podemos afirmar que los gastos de operación en un invernadero son mayores que en campo abierto, lo cual es lógico, porque se tienen gastos mucho mayores por el hecho de brindar al cultivo las condiciones idóneas para su desarrollo. Si en el exterior las temperaturas son bajas, el gasto en electricidad y o gas por conceptos de calefacción elevará el costo de producción. De igual manera ocurrirá si se tiene altas temperaturas y se quieren enfriar el ambiente, solo por mencionar algunos ejemplos. Uno de los objetivos de los invernaderos es mantener a las plantas en las condiciones óptimas para su desarrollo. Esto implica, por ende, que los patógenos disfrutarán de las mismas ventajas. Es cierto que en estas estructuras permiten aislar los cultivos de las plagas y enfermedades encontradas en el exterior, pero si no se implementan las medidas fitosanitarias adecuadas, esto logrará introducir lo más probablemente un desarrollo acelerado y efectos que sean inmediatos, representando pérdidas en la producción. Por último, pero no menos importante, la comercialización de los cultivos obtenidos en invernadero requiere tener un mercado seguro, con canales de comercialización previamente verificados. Pues de nada sirve obtener rendimientos elevados si al final de cuentas los productos serán vendidos a precios bajos o al mismo costo de los productos de campo abierto. Recordemos que los productos
hortícolas como las flores y las hortalizas son altamente perecederos y mientras más tiempo se mantengan almacenados, su precio de venta será menor debido a la disminución de la calidad. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que el cultivo del amaranto presenta una gran cantidad de beneficios nutricionales, el cual se ha desarrollado mediante métodos artesanales por su baja importancia en el mercado. Es importante destacar que el grano de esta planta aporta una gran cantidad de requerimientos proteicos en comparación con otros productos. La implementación de este cultivo bajo invernadero puede optimizar las propiedades nutricionales de la planta y obtener así un mayor rendimiento en comparación con el cultivo a cielo abierto. Gracias al sistema de control es posible ser monitoreado el desarrollo del cultivo bajo la influencia de ciertos factores ambientales y llevar a cabo así investigaciones sobre el desarrollo de las plantas y cultivos agrícolas. Gracias por su atención. Bye. Uy, no, sí,